Bueno amigos, y nosotros continuamos con más de Hoy es un buen día y nosotros ahora tenemos a Julio Osagueda, coordinador del Centro de Soluciones de Controversias de la Defensoría del Consumidor, y es que vamos a tratar un tema bastante interesante y es sobre el proceso de bienes que se pueden embargar por atraso de deuda. Un tema muy interesante que la población nos deje en alerta, porque cuántos están en ese momento quizás sufriendo algún tipo de embargo o algo por el estilo. Entonces, ante un atraso en el pago de nuestras deudas, ¿qué bienes se pueden embargar? Bueno, fíjate que este es un problema bien común que nosotros estamos teniendo, sobre todo por el tema de la crisis económica que el país vive, ¿no? Y el cual ha pasado durante mucho tiempo. Y hay muchas personas que de repente pudieron haber tenido algún problema en la administración de su historial crediticio. Hay personas que de repente adquirieron un crédito y no lo pudieron pagar porque perdieron el trabajo o por cualquier otra situación. Ahora, ahí hay que tener primero en cuenta que las deudas deben ser honradas, ¿verdad? Y como Defensoría siempre se recomienda que se busque la manera de pagar las deudas que una persona pueda tener. Y ahí hay muchas herramientas para ello. Pero va a haber personas que, tras haber intentado honrar sus deudas de una manera efectiva, se van a ver involucradas en un proceso de embargo. Y ahí lo primero que uno tiene que saber es que el embargo no lo puede realizar cualquier persona, sino que tiene que ser un juez que está acreditado para tal efecto. No pueden simplemente llegar y tocar a su puerta y decirle, mire, buenas, voy a levantar ahorita todas las cosas, los muebles y todos los electrodomésticos porque lo estoy embargando. No, para eso tiene que haber una resolución judicial que debe llevar la firma y el sello tanto del juez de un tribunal como del secretario de un tribunal. Son sellos bien especiales que tienen el escudo del Salvador y que tienen el nombre del juzgado donde se está llevando la causa, y tienen también el número de referencia del caso. Sin esa documentación no se puede realizar un embargo. Hay muchas personas que de repente trabajan en algunas oficinas gestoras de cobro y que para presionar a las personas que tienen alguna deuda llegan haciéndose pasar por ejecutores de embargo. Hay que identificar bien a las personas y si no tienen las credenciales, si no tienen esos documentos, no les permitan entrar a su casa y no les permitan realizar un embargo porque no lo están haciendo en debida forma. Claro que sí. Ahí va otro punto también, es que estamos hablando de embargo y algunas personas por las deudas les embargan el salario. ¿Es eso legal? Fíjate que sí, hay un porcentaje del salario que se puede embargar, que es el 20%. Más allá del 20% no se puede tocar en el salario, pero sucede una cuestión bien particular, que cuando una empresa me paga mi salario y me lo deposita en una cuenta de banco, en la cuenta de banco ya no es salario, sino que es ahorro. Y la cuenta de ahorro se puede embargar en un 100%. Lo que no pueden hacer es decirle al pagador, a la persona que a mí me ha contratado, que me embargue el total de lo que me va a pagar. Pero si yo ya lo tengo en una cuenta de banco, ahí ya pierde su naturaleza de salario y en ese caso sí me lo pueden quitar todo. Algunas personas lo que de repente pueden hacer es que piden que se les pague en cheque o piden que se les pague de una manera diferente para que el dinero no caiga en la cuenta de ahorros. Claro que sí. Existe también un proceso de embargo. ¿Cuál sería ese proceso que se va a seguir para saber que a uno lo van a poder embargar alguna cuestión? Fíjate que muchas instituciones financieras, sobre todo los bancos, tienen una estructura ya predeterminada de cómo realizan los cobros. Muchas de ellas contratan a otras empresas que se dedican a realizar lo que se conoce como cobros administrativos. Son llamadas de teléfono, correos electrónicos, notas que les envían a la casa, y ahí es importante tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que esas llamadas y esas notas que se envíen no deben ser injuriantes, es decir, no deben atentar contra la dignidad de la persona. No vale bajo ningún contexto que a una persona le dirijan una carta llamándole estafador, llamándole moroso, o mucho menos que la manden por fax a la oficina donde todos lo puedan ver, o que peguen carteles en los lugares donde la persona vive o donde la persona puede transitar con la foto. Eso es ilegal, se considera ilegal por la Defensoría del Consumidor, y los bancos, las entidades, las agencias de cobranza que estén realizando este tipo de acciones pueden ser acreedores a una multa por realizar este tipo de acciones. Ahora, luego de ese cobro administrativo, que vale hacerlo, pero de una manera adecuada, decorosa, ¿no? Una llamada, mire, usted debe tal cantidad de dinero, por favor acérquese a pagar tal. Esa es una llamada que se puede hacer ya para cobrar. Ahí entra también porque algunas veces los amigos en casita pueden decir, bueno, yo me quejo porque me están hablando en la madrugada, me están cobrando a altas horas de la noche y son llamadas constantes. Entonces también ahí la Defensoría del Consumidor ahí también pone cartas. También podemos meterle diente. La Defensoría tiene a disposición del público en su página web, que es www.defensoria.gov.sb, un documento que se denomina Buenas prácticas de gestores de cobros, y ahí habla precisamente que las llamadas en la madrugada
en horas que no son hábiles pueden ser consideradas como cobros injuriantes. Entonces, no está de más que las entidades, las empresas que se dedican a esto, también realicen cobros de una buena manera, ¿verdad? Apegada a la ley y apegada a la dignidad de la persona. Que no pasa nada si lo hacen de esa manera, pero si irrumpen contra la dignidad de la persona, contra su honor, entonces sí pueden tener algún proceso administrativo que la Defensoría sigue en su contra. Ahora, luego del proceso de cobranza administrativa, ahí sí, si la persona no logró pagar, no logró ponerse al día, habrá algunas instituciones que iniciarán juicios de embargo. Tendrán que presentar una demanda en un tribunal y el tribunal autorizará o no esa demanda y autorizará o no el embargo que el banco o la institución esté solicitando. Claro que sí, y aquí ojos amigos con esa pregunta, y es que ya hemos mencionado más o menos ahí anteriormente quiénes están autorizados para poder ejercer un embargo, y vamos a repetir eso también para que nuestros amigos estén alerta, que no cualquier persona puede llegar a su casa a decirle yo le voy a embargar todo lo que ustedes tienen, o le voy a embargar la refrigeradora, le voy a embargar la cama, no, que entonces aquí quiénes están autorizados para poder ejercer el embargo. Tenemos que dejarlo bien claro, tiene que ser un juez ejecutor de embargo que está acreditado para tal efecto, tiene su credencial y tiene también una resolución judicial que está ordenando que se realice el embargo. Va a haber inclusive en la práctica algunos escenarios en donde personas que puedan ser o no agentes de la policía acompañen a las personas que trabajan para las empresas de cobranza. Y eso no necesariamente implica que el embargo está en debida forma, ha sido ordenado por un tribunal. La presencia de estas personas que pueden o no ser agentes de policía, sino que eso puede ser a veces una artimaña también para hacer parecer que el embargo es legal, ¿verdad? Es debido. Sino que ahí lo que nos va a marcar la pauta de si es legal o no, va a ser la resolución emitida por un juez. Claro que sí. Aquí un llamado de alerta para nuestros amigos. Si usted está siendo víctima de este tipo de embargos hasta cierto punto ilegal, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es la intervención que la Defensoría del Consumidor tiene para ayudar en estos casos? En el caso que usted ya esté siendo visitado por el ejecutor de embargos y le está diciendo, mire, yo vengo a ejecutar este documento, usted puede llamar en ese momento al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, marca únicamente 910 y nosotros podemos darle una asesoría también, tratar de explicarle cuál es el proceso de embargo y tratar de ayudarle a identificar si esa diligencia que están realizando es legal o no, ¿verdad? Porque vale que uno tenga la duda y en ese momento usted puede llamar al 910. En todo caso, también se ha identificado que en algunas situaciones los ejecutores de embargo o las personas que trabajan para las empresas de cobranza, al no tener documentos que sustenten debidamente una obligación, hacen que las personas firmen letras de cambio, firmen pagarés o firmen otro documento que sí puede sustentar un título valor. Ahí la recomendación es a que se abstengan de firmar esos documentos en ese momento. Si ustedes están conocedores de que tienen una deuda y pueden pagarla, pues está bien que lo hagan y se pueden dirigir directamente al acreedor, si es un banco, si es una institución vendedora de electrodomésticos, lo que fuera. Lo mejor siempre es tratar de negociar directamente con la empresa a la que uno le debe, ¿ya? Y tratar de ir eliminando del camino los intermediarios, porque estos puede ser que vayan tras una comisión, tras un pago extra que no necesariamente la persona tiene que pagar. Eso es algo importante que la gente tiene que tener en cuenta. Y además que si están siendo víctimas de un cobro injuriante, ya sea porque están usando palabras indebidas o le están llamando a horarios que no son, amenazas también, gente que muy activamente le llama y les está amenazando cualquier otro tipo o los está coaccionando para que firmen una cantidad de documentos, usted puede poner la denuncia en la Defensoría del Consumidor para que cesen ese tipo de cobros injuriantes. Ahí lo importante también es tener en cuenta que la denuncia es precisamente para que cesen los cobros injuriantes. No quiere decir que por esa denuncia usted va a quedar libre de la deuda que legítimamente pueda tener, sino que es precisamente para eliminar la posibilidad de que estén atentando contra su dignidad. Claro, y aquí vamos a entrar a otro punto también bastante interesante, quizás también muchos amigos están en eso porque están prestándose como fiadores. Entonces, ¿qué se le puede embargar a un fiador y qué es lo que no se les puede embargar? ¿O cuál es el proceso que se debe seguir con ellos? El fiador es una garantía para cualquier tipo de deuda, para cualquier tipo de situación o de obligación que uno tenga. Lo que quiere decir que los bienes del deudor, del fiador, son completamente embargables igual que los del deudor principal. Habrá algunas excepciones como
el monto del sueldo, la cama, herramientas de trabajo, pero en general los bienes del fiador son igualmente embargables que los del deudor principal. Claro que sí, ahí hay llamado de atención a nuestros amigos también, que tengan mucho cuidado con ese tema, la verdad, ahí está la Defensoría del Consumidor. Si repetimos nuevamente así rápido, ¿dónde se pueden evocar? 910, teléfono amigo de la persona consumidora, y la página web www.defensoría.gov.sb. Claro que sí.